Muy buenas tardes. No te comas la mano. Chao. Chao. Muy buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan, si me ven, si ven mi pantalla compartida. Muy buenas tardes, Ray. Muchísimas gracias por la confirmación. ¿Cómo les terminó de ir con el ejercicio de ayer? ¿Cómo les terminó de ir con esa línea del tiempo? Bueno, entonces, Ray dice más o menos no la terminé. Ok, cuéntame qué alcanzaste a adelantar. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Ay, qué interesante, Ray. La quisiste, dice, la quise relacionar con lo que imparto hacia dibujo y cómo van desarrollando las habilidades del dibujo los alumnos. Súper. Diana dice, excelente, acabo de llegar a la casa full todo el día, profe, no logré realizar la actividad. Ok, Diana. Listo. Ray, cuéntame, ¿tienes muy claro el tema, cierto? Tienes súper claro el tema, entonces, ¿fue por temas de tiempo o necesitas alguna explicación adicional? Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, confiando en Dios mañana cuando iniciemos, entonces iniciamos nuevamente con esta línea del tiempo y miramos los avances que han tenido, ¿les parece? Con todo gusto. Pero si tienen dudas, porfa pregunten, ¿sí? No se queden con las dudas. Sí, claro, Jeana, tú sabes que sí, que no hay ningún inconveniente. La pueden socializar el día de mañana. Cuando iniciemos la clase, iniciamos con la socialización. De pronto, si a mí se me olvida, entonces ustedes me recuerdan, porfis. Yo hoy también tuve un día chocolate solo, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Entonces, bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercer clase ya de nuestro diplomado en neuroeducación y plasticidad cerebral en la infancia. Nos toca un tema súper lindo, es un tema maravilloso. El módulo 3 vamos a hablar de plasticidad cerebral y las aplicaciones educativas, de la teoría a la experiencia del aprendizaje. El objetivo es aplicar principios de plasticidad al diseño del aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje. Como resultado, pues vamos a hacer un prototipo de una sesión de 45 a 60 minutos listo para un pilotaje, ¿cierto? Entonces el pilotaje es una prueba piloto. Y yo les doy el archivo para que lo puedan trabajar. Adicional, pues, bueno, ahorita les explico. Vamos a ver los principios de la plasticidad aplicada, los tipos, la estructura, lo funcional, la sináptica, y pues vamos a ver las estrategias que se trabajan, que son la repetición con variabilidad, el feedback inmediato y el andamiaje cognitivo. Y vamos a hacer el diseño de una experiencia neuroestimulante con el uso de una plantilla estructurada para crear una sesión de alto impacto. Entonces, pues comencemos. Bueno, vamos a hablar de plasticidad cerebral. Entonces, el concepto y los fundamentos de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y función a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje, el entorno y las emociones. Entonces, todos estos factores influyen en esa plasticidad cerebral, ¿cierto? El cerebro es el mismo. Todos nosotros tenemos nuestro diseño, el diseño de fábrica es el mismo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que nuestra plasticidad cerebral permite que el cerebro cambie su estructura y su función a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al uso que nosotros hagamos del cerebro, ¿cierto? De acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que nosotros aprendamos, de acuerdo al entorno, de acuerdo a las emociones que nosotros manejemos, de acuerdo de la manera como nos nutramos nosotros física, emocional, espiritual, socialmente.
todo eso pues hace que seamos diferentes, porque nuestras experiencias de vida son diferentes, tenemos entornos muy diferentes. Y se puede dar también, digamos, el caso de gemelos, eh, gemelos idénticos, que nacen el mismo día, que a pesar de que su físico es igual, sus maneras de ser no son iguales, ¿cierto? Y sus experiencias de vida van a ser diferentes porque es de la manera como ellos están viendo la perspectiva que cada uno tiene. Aquí tenemos unas bases biológicas para la plasticidad cerebral, que es la sinaptogénesis, ¿cierto? Que es la creación de nuevas conexiones neuronales, que ya la habíamos hablado, la poda sináptica, que es la eliminación de conexiones poco usadas, o sea, la optimización que tiene el cerebro, porque dice, bueno, esto no me sirve, se va. La neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, principalmente en el hipocampo, en adultos sigue siendo un tema de debate. ¿Por qué? Porque bueno, las investigaciones han venido avanzando significativamente, pero hace varios años se creía que el tema de la plasticidad cerebral solamente se daba en ciertas etapas de la vida. Se daba en la gestación y en los primeros 5 años de vida, ¿sí? Y ya de ahí, pues se perdía como esa capacidad, esa plasticidad cerebral. Con algunos estudios y pues con algunas teorías, esto se viene debatiendo hace algunos años, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de aprender. Adicional que el cerebro, digamos que cuando alguna parte del cerebro se daña o pues el mismo cuerpo tiene esa habilidad, pues como que agudiza las otras funciones para suplir ese daño que hay en el cerebro o en el cuerpo. Y tenemos la potenciación, que es la depresión a largo plazo, el fortalecimiento o debilitamiento de la sinapsis según el uso, ¿sí? Por ejemplo, aprender un instrumento. Fortalecemos las conexiones en el área motora y en el área auditiva cuando nosotros vamos a aprender un instrumento. ¿Que es más fácil aprender a tocar un instrumento en la infancia que en la adultez? Sí, sí, porque el cerebro está más nuevo. No tiene como tanta información y no tiene como tanta carga emocional, ¿sí? Que eso también influye en el aprendizaje. Entonces, sí es más sencillo que un niño aprenda a tocar un instrumento a que un adulto pues lo aprenda a tocar. Lo aprendemos a tocar, claro, ¿sí? Pero pues nos cuesta un poquito más de trabajo. La plasticidad como principio de adaptación y de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que es dinámico y que es flexible, base de el aprendizaje significativo, ¿cierto? Que es una nueva información conectada a los saberes previos. El aprendizaje significativo es ese aprendizaje que a mí me hace clic, que me conecta con la emoción, ¿sí? Que yo lo recuerdo o que lo asocio y con un olor o con una textura o con una emoción y para mí es importante. Entonces lo puedo integrar, ¿sí? Es más fácil cuando a mí me interesa aprender a cuando no me interesa o cuando pues pierdo el interés. Eh, la recuperación tras las lesiones, entonces lo que les mencionaba hace un momentico, las áreas compensatorias asumen funciones perdidas. Y la flexibilidad cognitiva, que varía, hay, perdón, varias maneras de resolver el mismo reto, ¿cierto? Entonces, esa flexibilidad cognitiva es la que a nosotros nos permite la resolución de problemas, digamos que también el tema de las sopas de letras, los sudokus, todo esto que rete al cerebro, adicional que al cerebro no le gustan las palabras incompletas. Entonces nosotros podemos hay unas actividades que son para completar las palabras o cambiarle el orden a las palabras o que con estas letras cuántas palabras puedes formar. Eso ayuda mucho a la flexibilidad cognitiva, porque al cerebro no le gustan las palabras incompletas. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo y
decimos otra palabra que se asocia a las letras que tiene allí, ¿sí? Porque él hace como un previo de la lectura. Y resulta que es otra palabra, pero pues como tiene unas letras similares, entonces él hace esa asociación. Por ejemplo, un niño con dislexia puede reforzar rutas alternativas con apoyos visuales y auditivos, ¿sí? Eh, tenemos los periodos críticos y sensibles de la infancia que los vimos el día de ayer. Entonces recordemos que el periodo crítico es la ventana biológica indispensable para ciertas habilidades, por ejemplo, la visión binocular en los primeros meses. Tenemos los periodos sensibles, que es la etapa donde aprender es más fácil y eficiente, pero no exclusivo. Entonces, por ejemplo, los idiomas en la infancia. Para un niño es mucho más fácil aprender un idioma pues a una persona ya adulta. Por ejemplo, los juegos, la música y las lecturas tempranas promueven habilidades difíciles de adquirir, igual de fluidas en la adultez, ¿cierto? No es lo mismo eh, que nosotros le cojamos amor a la lectura en la infancia a que nosotros nos vayamos a interesar por la lectura ya en la adultez. Nos cuesta un poquito más de trabajo. Adicional porque pues ya nosotros tenemos pues muchas otras cosas en la cabeza, muchos temas laborales, del tema profesional, de familiares, ya tenemos un sinnúmero de experiencias, de vivencias, unas gratas, otras no tan gratas. Entonces, pues todo eso hace que el aprender pues no sea igual de fluido a cuando estamos pequeños. ¿Sí? Cuando estamos niños, que lo único es aprender. Bueno, este cuadrito es súper chévere y me pareció muy práctico. Entonces aquí tenemos los tipos de plasticidad. La plasticidad cerebral se manifiesta de diferentes formas, que permite al cerebro adaptarse y responder a los cambios internos y externos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues los tipos de plasticidad, la definición, un ejemplo biológico y un ejemplo educativo. Entonces, por ejemplo, tenemos la sináptica. El tipo de plasticidad es sináptica. Entonces, la definición son los cambios de la fuerza de las conexiones entre neuronas, lo que se conoce como el LTP y el LTD, base del aprendizaje y de la memoria. Entonces, ese em, LTP es el fortalecimiento de la conexión sináptica, ¿sí? Entonces, si la neurona A se estimula con frecuencia a la neurona B, esa conexión se refuerza, ¿sí? Por ejemplo, aprendemos una palabra nueva y la repetimos varias veces, refuerza las vías sinápticas del lenguaje, ¿cierto? Aprender las tablas de multiplicar con ejercicios variados fortalece las conexiones responsables del cálculo matemático. Cuando nosotros aprendemos las tablas de multiplicar con ejercicios variados, ¿sí? Pero si estamos todo el tiempo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y si no nos las dicen en orden, no nos las sabemos, ¿sí? Entonces, no, hay que en orden y en desorden para que ese potencie, si es esa potenciación a largo plazo, a que esa conexión se fortalezca y pues nosotros podamos recordar por mucho más tiempo. Y la LTD es la depresión a largo plazo. Entonces es el debilitamiento de la conexión sináptica. Cuando no se usa o la estimulación es débil o es poco frecuente, ¿sí? Entonces, si la neurona A no se estimula a la neurona B, pues dejamos de practicar el idioma, pues las conexiones asociadas al vocabulario se van a debilitar, ¿sí? El niño que deja de practicar la escritura, pues pierde velocidad y pierde precisión. Entonces, si nosotros practicamos, pues las conexiones se van a fortalecer. Pero si dejamos de practicar, esas conexiones se van a perder. Aquí hay algo que es muy curioso y es el úsalo o piérdelo.
¿sí? Eso es lo que dice el cerebro. Úsalo o piérdelo. Si se refuerza constantemente, ¿sí? Súper. Se consolidan esos aprendizajes. Adicional que también pues se libera el espacio y se optimiza el cerebro, eliminando lo innecesario, ¿sí? Porque nosotros pues guardamos y guardamos y guardamos muchas cosas y pues resulta que el cerebro lo que hace es, bueno, esto no me está sirviendo como mucho, ¿sí? Lo que no sirva, decían los abuelos, que no estorbe, ¿sí? El ejemplo biológico, pues, es cuando se repite una palabra, las conexiones entre neuronas del área del lenguaje se fortalecen. El ejemplo educativo, la práctica de la lectura diaria consolida las conexiones que permiten leer con fluidez. Con el tema de la lectura, yo sé que se tocan fibras sensibles, muy, muy sensibles. Entonces, la lectura es un hábito y la lectura es algo que fluye cuando nosotros no le mostramos al niño que la lectura es el coco o que es un castigo o que usted se portó mal, vaya a leer, porque es que usted se portó mal, vaya a leer, entonces inmediatamente estamos haciendo la asociación de manera negativa a la lectura, ¿sí? Entonces es como nosotros, con el ejemplo, ¿cierto? Si yo me siento con un libro y me pongo a leer, el niño ¿qué va a hacer? Va a buscar un libro o va a pedir un libro y él también se va a poner a leer. En estos días hacía yo un ejercicio con los niños de jardín. Ellos tienen 4 años, entre 4 y 5 años. Y fue pasarles un libro que ellos conocen. Es un libro de una tortuga que se llama Franklin, pero son como varias experiencias de Franklin. Entonces, les coloqué los libros sobre la mesa y yo me senté y cogí el libro y empecé a mirar el libro y a leer. Entonces vino un chiquitín y me dijo, profe, ¿qué tenemos que hacer con el libro? Y yo, mi amor, leer. Pero es que yo no sé leer. Le dije, sí, mi amor, tú sí sabes leer. Ah, sí. Le dije, sí, mi amor, tú sí sabes leer. Y se fue y empezó a coger el libro y a mirarlo. ¿Sí? Y yo por ahí los escuchaba, que entonces ahí estaban trabajando por grupos de mesas de cuatro, sí, estaban trabajando por grupos de mesas de cuatro. Entonces el uno le mostraba al otro y le decía, ay, mire, y aquí Franklin está haciendo esto y Franklin está triste y le pasó y le aconteció y no sé qué y ellos le contaban a los compañeros que estaban viendo en el cuento. Entonces se me acercó otra chiquitina y dice, ay, sí, profe, nosotros sí sabemos leer. Ellos estaban haciendo lectura de imágenes, pero eso es una lectura. Sí, sí, Yana, la lectura de imágenes. Yana nos dice, leen las imágenes, ellos van simbolizando de acuerdo a las imágenes que observan. Totalmente, totalmente. Y es ese permitirles el contacto con el libro. A mí me parece maravilloso ese contacto con el libro. Y yo, el olor al libro, ¿sí? El olor al libro, el olor a hoja. Es algo maravilloso. Esta sensación de que tú puedas, bueno, este libro es de mi hija. Pero a mí el tema del libro, el que tú puedas hacer esto, pasar las hojas, sostener el libro, no sé, es un tema y adicional, hay estudios científicos maravillosos sobre el tema de la lectura. Gracias, Diana. Y no, el cerebro no tiene las mismas conexiones cuando tú lees del libro físico, del pasar la hoja, ¿sí? O yo acostumbro subrayar, acostumbro como copiar algunas cosas que me parecen súper interesantes del libro y demás. No es lo mismo, no hace la misma conexión sináptica cuando tú lees de PDF. Y están los estudios y es impresionante cómo conecta el cerebro con el libro, o sea, con el libro, con esa experiencia de coger el libro y pasar la página, es una cosa maravillosa, ¿sí? Y cuando los niños están aprendiendo,
los fonemas y les ponemos el fonema acompañado de la vocal y que ellos empiezan a leer pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu. Eh, ahí no hay lectura, ahí hay decodificación, ¿sí? Ahí nosotros no estamos hablando de lectura, estamos hablando de decodificación, porque ellos tienen un código, nosotros les estamos dando un código, ¿sí? ¿Y ellos qué están haciendo? Leyendo el código, ¿sí? Pero no es lectura, no es lectura comprensiva, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que cada vez resulta que nuestros ojos tienen un movimiento, ¿sí? Cuando leen. Y si nosotros lo que hacemos es puntualizar el movimiento en cada sílaba, por eso es que los niños por muchos años leen la, ma, ri, po, sa, se, fu, e. ¿Por qué? Porque queda el movimiento sacádico. Entonces ellos no están haciendo una lectura así, sino están haciendo una lectura así saltada. ¿Sí? Entonces ese tema eh, es de revisión, pero la lectura es de hábito, es de crear el hábito. Y pues uno crea hábitos con 5 minutos, con 10 minutos, y cuando ellos ya se van interesando en la lectura, pues ya se va ampliando. De los planes súper chéveres de hacer con los niños, y yo lo hacía con mis hijas y aún lo hago con mis hijas, de ir a una biblioteca. Aquí en Colombia hay hay bibliotecas y bibliotecas grandísimas, adicional que pues hay exposiciones y ese tipo de cosas, y hay salas especializadas en las que tú te puedes sentar y elegir un libro y ponerte a leer. Entonces es bien, bien interesante. Y pues todo lo que logra el libro. También tenemos una plasticidad que es más estructural, o sea, es una plasticidad estructural, que es la formación de nuevas neuronas, que es la neurogénesis, y la reorganización física de las redes neuronales, el crecimiento de las dendritas y de los axones, ¿cierto? Que son las partes allá de ese cableado maravilloso que tenemos nosotros en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, el ejemplo biológico es que en el hipocampo se generan nuevas neuronas, especialmente bajo enriquecimiento ambiental y ejercicio físico, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos nutrimos bien, cuando nosotros contemplamos la naturaleza, cuando nosotros le bajamos al corre-corre, al estrés, de pronto tenemos más tiempo de lectura, tenemos más tiempo más tiempo de contemplación, pues eso hace que nuestro cerebro como que ya baje la guardia, deje de estar en hiperalerta y eso le da oportunidad a que hayan nuevas neuronas y por ende, ¿cierto? Se reorganicen esas neuronas. Nuestro cerebro es maravilloso. Y el ejemplo educativo es por Ray que está trabajando el tema del dibujo. Programas de arte y de movimiento en preescolar promueven la creatividad y la expansión cognitiva, ¿cierto? Entonces, todo esto hace que haya más conexión neuronal, que haya más neuronas, ¿cierto? Y que haya más sinapsis, que haya más interrelación allá entre las neuronas. Viene la plasticidad funcional, que es la reorganización de las funciones en las distintas áreas cerebrales, especialmente tras lesiones o aprendizajes intensivos. El ejemplo biológico es tras un derrame cerebral, otra región cerebral asume funciones del área dañada, ¿sí? No va a funcionar igual en totalidad, pero el cerebro trata de reparar y de que otra parte cumpla como con esa función. Es como cuando uno hace un reemplazo, que yo soy docente, ¿cierto? Y voy y hago un reemplazo, pero pues yo no sé exactamente cómo es que funciona el grupo. Entonces yo estoy haciendo mi labor desde lo que yo sé, pero pues no voy a hacerlo igual que la persona encargada, ¿sí? Porque yo estoy haciendo un reemplazo. Es algo así. Y el ejemplo educativo es un niño zurdo desarrolla mayor control motor en el hemisferio derecho para escritura y dibujo, ¿cierto? Eh,
es de esa manera porque viene cruzado, ¿cierto? Es cruzado. Viene la plasticidad experiencial. Entonces, la definición son los cambios cerebrales inducidos por experiencias emocionales, sociales y ambientales. El ejemplo biológico son los ambientes ricos de estímulos, juego, música, interacción social, que aumentan la conexión neuronal. Mm, en esto hay una línea muy delgada entre un ambiente rico, ¿cierto? En estímulos y en un ambiente sobreestimulado. ¿Por qué? Porque pues puede haber mucho ruido y eso va a hacer que el ambiente no sea de estímulo, sino que sea de sobreestimulación. Entonces el niño fácilmente se va a desregular, ¿cierto? Y fácilmente pues va de pronto a entrar en crisis y demás, o como si uno lo tuviese amarradito y lo soltara, se desboca. Entonces, sí es importante que nosotros verifiquemos mucho esos ambientes, que esos ambientes sean adecuados para los niños, que la música sea adecuada para los niños. A veces exponemos a los niños a la música muy ruidosa, con mucho tac, 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 y eso en el cerebro, pues, alborota, ¿sí? Alborota muchísimo. Entonces, la música también nos invita a la calma, la música nos invita al movimiento, la música nos invita porque la música no tiene digestión, ¿sí? La música llega directo a nuestro sistema nervioso central. Entonces, dependiendo del tipo de música, pues eso también va a influenciar el comportamiento. Los juegos, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tipo de juegos son? Si son juegos de mesa, si son juegos de movimiento, si ya depende del tipo de juego y pues también de las reglas del juego. Y pues esa interacción social que se va a dar por medio del juego y demás. El ejemplo educativo es un aula que fomenta la cooperación y es el juego multisensorial, mejora la motivación y la memoria, ¿cierto? Los juegos multisensoriales son esos juegos que nos invitan a a observar, a escuchar, a mover, o sea, que implican varias cosas a la vez, sin saturar, ¿cierto? Entonces es un juego donde, bueno, vamos a escuchar las reglas, todos los juegos tienen reglas y es importante que los niños aprendan que los juegos tienen reglas, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a observar, ¿cierto? Si son juegos, bueno, vamos a observar, hay que correr detrás de la persona que lleva el balón. Entonces, estamos observando, ¿sí? Adicional, que estamos en movimiento, ¿sí? Cuando son pues estamos, ese tipo de ejercicios, pues estamos en movimiento y demás. Está la plasticidad experiencial. Entonces vienen los cambios cerebrales inducidos por experiencias emocionales, sociales y ambientales. Ay, perdón, ese ya lo había dicho. Y está la dependiente de la edad. Entonces, la plasticidad máxima en periodos críticos y sensibles del desarrollo infantil y adolescente. Dependiendo del periodo crítico, hay unos momentos en que la plasticidad va a ser ¡puf! O sea, en que va a tener el niño, va a parecer más que una esponja, ¿sí? Como va a haber momentos en que la plasticidad va a ser un poquito menor, ¿sí? Pero pues siempre la hay, siempre. El ejemplo biológico son durante los primeros meses el cerebro debe recibir estimulación visual para desarrollar la visión binocular. Y el ejemplo educativo es enseñar idiomas en la infancia resulta más fácil y natural que en la edad adulta. Yana dice, yo trabajé con niños de preescolar y en mi salón colocaba de fondo música instrumental o de los sonidos de la naturaleza. Y mi experiencia es observar niños más tranquilos con disposición a aprender. Ah, ok, tu experiencia fue. Sí, es porque la música invita a, ¿sí? Invita a moverse, invita a la calma, invita
a la quietud o invita al movimiento, invita a la emoción también. Entonces, si uno está triste, entonces pone música triste, ¿cierto? Porque necesita continuar vivenciando la tristeza. Pero si uno quiere estar alegre, entonces uno pone música alegre y pone música feliz y que le invite al movimiento y ese tipo de cosas. Entonces sí es mucho, mucho del ambiente. Yana dice, usted tiene razón, depende de lo que se escucha, totalmente. Sí, eso adicional que la música no tiene filtro. La música va directo al sistema nervioso central. Entonces, con la plasticidad experiencial, pues es todas las experiencias que nosotros tenemos, ¿cierto? Desde que estamos en el vientre materno. Recuerden que pues los bebés en el vientre pues perciben absolutamente todo alrededor, los estados de ánimo de la mamá, si la mamá está muy estresada, si la mamá está comiendo bien, si está enojada, todo eso lo experimenta el bebé en el vientre. Y pues luego todas las interacciones sociales, las interacciones familiares, cuando ingresamos a las instituciones educativas, todo eso va formando em, pues los seres humanos que somos. Todas esas experiencias y esas vivencias, generalmente las experiencias nosotros las asociamos a la emoción. Esta tarde estaba trabajando un taller súper bonito, un taller muy bonito con docentes y hablábamos precisamente de ese tema porque muchos de nosotros tenemos experiencias difíciles, tuvimos experiencias difíciles con profes cuando estábamos pequeños, ¿sí? Entonces, es como sensibilizarnos nosotros también como con los niños, porque pues nosotros ya pasamos por allí, ¿cierto? Y lo fuerte que puede ser, o sea, nosotros podemos generar experiencias emocionales negativas en los niños y en las niñas por la manera de mirar, por la manera de hablar. Hay docentes que son muy fuertes en su manera de hablar y no en el tono, en la manera, en lo que dice. Entonces, cómo eso va transformando también nuestra manera de pensar y de sentir, porque va anclado a la emoción. Bueno, llegamos a un tema que es súper lindo. A mí me encanta el aprendizaje significativo de Ausubel. Según David Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de forma no arbitraria, ¿sí? No es algo impuesto, ¿sí? Es algo que usted tiene que hacer, no. Es cuando es no arbitrario y sustantiva con el estudiante, con lo que el estudiante ya sabe, o sea, se relaciona con el estudiante ya sabe. A veces los profes creemos que los niños vienen desocupados, vacíos, como una hoja en blanco. Y nosotros tenemos que llenarlos y llenarlos y llenarlos y llenarlos y llenarlos y llenarlos. Pero resulta que no es así. Los niños ya traen unos aprendizajes y traen unas experiencias, ¿sí? Entonces es como nosotros, de la mano de esa experiencia, pues hacemos ese aprendizaje significativo, que realmente para el niño sea importante y lo recuerde y que pues lo ancle y lo integre. No busca simplemente la memorización mecánica, sino integrar los conocimientos en redes conceptuales amplias y útiles. Implica que el estudiante puede dar sentido, aplicar y transferir lo aprendido a situaciones reales, ¿sí? Que, bueno, en el colegio o en el jardín estamos jugando a la tiendita, ¿cierto? Entonces, que si el niño va a la tienda con la mamá o con el papá, pues que él también entienda, vea cómo es el tema del intercambio, ¿sí? Entonces hay un intercambio. Me dan un producto y yo doy dinero, ¿cierto? Y entonces yo di dinero y me sobran vueltas, ¿cierto? Me queda dinero. O puedo dar un billete y me pueden devolver monedas, ¿sí? Eso es un aprendizaje significativo, es algo que me va a servir para la vida.
pero pues que no está siendo impuesto. Hay unas claves para que este aprendizaje ocurra y es que los conocimientos previos activados, los llamados subsunsores. Si un niño ya sabe que es una manzana, este concepto le servirá como un subsunsor para comprender qué son las frutas en general. El docente debe activar los conocimientos previos del estudiante antes de introducir la información. ¿Cómo se activan esos conocimientos previos? Pues haciendo preguntas, ¿cierto? Haciendo preguntas. Entonces, si conocen las frutas y qué frutas les gustan y han visto un árbol de manzanas, o ejemplos cotidianos. Y entonces hoy que trajeron en la lonchera y trajeron frutas, entonces ellos van a empezar a contar, sí, no, o a mí no me enviaron fruta, o yo traje manzana, yo traje pera, yo traje banano. Entonces eso es un subsunsor, ¿cierto? Que es lo que nos permite activar ese conocimiento que ya se tiene. El material potencialmente significativo también nos ayuda a que el aprendizaje ocurra de manera significativa. Cuando el material es claro, es organizado, lo hacemos con ejemplos, pues para que los niños se vayan, como que vayan haciendo asociación. La actitud de disposición del alumno para aprender con sentido, ¿cierto? Entonces, mucho de la actitud del estudiante para aprender tiene que ver con el ambiente que nosotros le estamos ofreciendo y de la manera como nosotros les estamos mostrando el tema, ¿sí? Porque pues la actitud del docente también es fundamental en el aula. Por ejemplo, aprender fracciones usando recetas de cocina, ¿sí? Entonces, se va a conectar lo nuevo, que es el concepto matemático, con lo ya conocido, que es una actividad cotidiana, que es una receta de cocina, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a permitir que ese aprendizaje significativo ocurra. No sé si hasta ahí tienen dudas, preguntas, si ha sido clara la información hasta acá. Vamos a hablar de la práctica espaciada. Es un principio de la psicología cognitiva muy documentado, muy documentado. Eh, tenemos autores como Ebbinghaus, Cepeda, Hork, entre otros. Establece que repartir los ensayos de práctica o estudio en intervalos de tiempo resulta más eficaz que concentrarlo todo en una sesión de una práctica masiva. Y fomentar la consolidación de la memoria a largo plazo, porque obliga al cerebro a reconstruir la información en cada repetición, reforzando las vías sinápticas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar los mecanismos cognitivos implicados. Entonces, tenemos el esfuerzo de recuperación, que es el volver a recordar con intervalos que generan huella anémica y más duradera, ¿cierto? Es la recordación que queda en el cerebro. La variabilidad contextual. Entonces, cada sesión ocurre en condiciones distintas, lo que enriquece el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos aprender sobre lo mismo en diferentes momentos o en diferentes espacios o con diferentes materiales? Y la consolidación neurobiológica, que son los intervalos que permiten los procesos de sueño y reorganización sináptica. Por ejemplo, en vez de memorizar 30 palabras del vocabulario en una sola tarde, pues hago una sesión, digamos, la sesión 1 el día lunes, aprendo 10 palabras, ¿sí? En la sesión 2 el miércoles, repaso esas 10 palabras que aprendí y aprendo 10 palabras más. Y en la sesión del viernes, pues repaso completo las 30. ¿Por qué? Porque ya tenía 20, ¿cierto? Tenía 10 del lunes, 10 del miércoles y pues el viernes repaso las 10 del lunes, las 10 del miércoles y completo con las 10 del viernes y ahí voy a aprender las 30 palabras, ¿sí? Pero si intento aprenderme las 30 palabras de una vez, pues va a ser un poquito más complicado, ¿sí?
pero si yo hago esa segmentación, pues mi cerebro va a ser mucho más efectivo. Entonces, el resultado es que se recuerda más y mejor que con la práctica masiva. Es más fácil, dicen por ahí, menos es más. La conexión entre ambos principios. ¿Entre cuáles principios? El aprendizaje significativo, que lo estábamos viendo acá, y la práctica espacial. Entonces, incluye los fundamentos científicos, las condiciones necesarias, los mecanismos cognitivos y las conexiones entre ambos principios para la neuroeducación aplicada. Se complementan los dos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo garantiza lo aprendido, ¿sí? Porque hace que eso tenga sentido y conecte con el conocimiento previo, ¿sí? Y la práctica espaciada asegura que estas conexiones se mantengan fuertes y accesibles en la memoria a largo plazo. Entonces, un ejemplo integral, un ejemplo con las dos, ¿cierto? En la clase de ciencias, el docente introduce el concepto de ecosistema, conectándolo con el barrio del estudiante. Entonces, allí hay un aprendizaje significativo porque él conoce su barrio, ¿cierto? Y programa de revisión semanal con actividades diferentes. Entonces vamos a hacer un esquema visual, vamos a hacer un juego de roles, vamos a salir al parque a hacer una práctica espaciada, ¿cierto? Hacer una práctica en terreno. Entonces eso va a permitir, ¿sí? Que el aprendizaje realmente para el estudiante sea mucho más fácil y lo pueda integrar de una mejor manera. Hay algo que se llama el feedback, ¿cierto? Que es la retroalimentación. La información que recibe el estudiante sobre su desempeño debe ser claro, inmediato y constructivo, enfocándose no solo en el error, sino en cómo mejorar. Em, yo soy una convencida de que no es lo que se dice, sino en la manera como se dice, ¿cierto? Entonces, a veces podemos, en aras de que nuestros estudiantes mejoren y demás, a veces podemos ser muy crudos con ellos y de pronto muy, muy duros, ¿cierto? Y pues no necesariamente tenemos que ser tan duros, ¿sí? Necesitamos ser claros, que el estudiante pueda entender cómo va su proceso, ¿cierto? Debe ser inmediato. ¿Por qué? Porque pues es en el momento que el estudiante está aprendiendo y debe ser constructivo, ¿cierto? Entonces, no diga, "Ay, eso tan feo, eso como le quedó de feo, usted ni sabe colorear. Ah, oye, te está quedando muy bonito. Te puede quedar mejor si lo organizas acá, si lo organizas acá, ¿cierto? Entonces también que sea de manera constructiva, no solo el error. Ah, mire, usted se equivocó acá, es que aquí le quedó feo. Entonces cogemos el lápiz rojo allá y le ponemos X y X y X y X para que se dé cuenta que lo está haciendo mal. Yana, sí, esos modelos comunicativos marcan y marcan de manera no tan amable. Entonces, las claves de un feedback efectivo debe ser inmediato. Cuanto más cercano al momento de la acción, más impacto tiene en la plasticidad neuronal. ¿Por qué? Porque refuerza esos circuitos correctos antes de consolidar el error, ¿cierto? Si nosotros no hacemos el feedback, esa retroalimentación en el momento, uno se nos olvida. Y dos, el estudiante lo va a integrar como que, ah, me quedó bien y ya, ¿cierto? Y no va a mirar en qué se está equivocando y en qué debe mejorar. Debe ser específico y claro. En lugar de decir mal hecho, decir la suma está bien, pero revisa el signo en la resta, ¿sí? O sea, veamos lo positivo de la actividad para poder hacer una retroalimentación donde el estudiante no tenga que sentirse mal o sentirse que no es capaz o sentirse que es ignorante porque cometió una equivocación. Debe ser constructivo y motivador. Entonces, señalar, ¿sí?
señalar lo que mejorar y cómo hacer, generando confianza y no solo corrección, ¿sí? Entonces a veces uno está trabajando con los niños o con los chicos y bueno, está haciendo una operación matemática, ¿cierto? Y viene a revisar la operación y dice, bueno, ¿cuánto te da tanto más tanto? Y pero con una convicción única. Entonces, ¿cuánto te da 2 más 6? 12, profe, 12. 2 más 6. ¿2 más 6 te da 12? Ay, no, profe, eso me da 8. ¿Sí? Entonces es hacerlo caer en cuenta que está equivocado y que hay que mejorarlo sin necesidad de hacerlo sentir ignorante, sin hacerlo sentir señalado, juzgado. Bueno, centrado en el proceso, no en la persona, ¿cierto? Intenta otra estrategia en un lugar, en lugar de eres malo en las matemáticas. Es que usted no sabe. Es que usted, como siempre. Es que usted, decía una señora alguna vez, es que es cerrado y trancado por dentro. Es que es bruto. Esos rótulos no son ni sanos ni beneficiosos, ¿sí? Entonces, sí, Diana, basado en psicología positiva, totalmente. Y no es que ahora toque, ay, no toca decirles que todo está bonito y que todo es lindo y que todo es un mar de margaritas y mariposas y que el mundo es, no, o sea, no caigamos en esos extremos y utilicemos la lógica en el trabajo con los niños. Y pues es también del respeto, ¿no? Entonces, yo soy docente, soy el que le lidero el proceso al niño, yo lo voy a respetar o sea, de qué manera le estoy enseñando el respeto o qué ideas de respeto le estoy brindando, ¿sí? Entonces, eso también es ética, o sea, es un montón de cosas. Ejemplo, tras escribir un párrafo, el docente marca los errores de puntuación y añade una sugerencia práctica. Muy buena idea central, solo revisa el uso de las comas, prueba a separar la primera oración en dos partes. ¿Cierto? Es claro, es inmediato y es constructivo. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que el niño, la niña aprenda. ¿Cierto? Y que lo corrija y que lo haga bien, pero que sienta confianza en el proceso, ¿sí? No que uno ya después va a ir a presentar la actividad ay, y le da gastritis y le da de todo, porque "Ay, ¿qué irá a decir el profesor? ¿Y cómo me irá a decir? ¿Sí? O no va a clase ese día, o le da fiebre, porque somatizó la actividad. Y no porque sean niños de cristal o porque esta sea una generación, pues, de, de, de niños que no se les puede decir nada ni nada por el estilo, pero sí es el tema el tema del respeto hacia el proceso del otro y que pues nuestra función cuando estamos en el aula, bueno, y fuera del aula, porque uno no deja de ser docente a ninguna hora del día, es enseñar, ¿cierto? Enseñar, pero pues enseñar em, dando también herramientas para que ellos estén no vean el error como tan fatal y como tan terrible, porque pues todos nos equivocamos, absolutamente todos nos equivocamos. Diana dice, no, pero el enfoque debe darse en las fortalezas y apoyar para fortalecer las debilidades, sino que no lo defina una nota. Una situación es aprender a ser resiliente en el proceso, totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, y es que no, a nosotros no nos define una nota, no nos define una evaluación, no nos define, porque pues yo fui muy buena estudiante, muy ñoña, decía. Yo era muy ñoña para estudiar y aún mis hijas me dicen, mi mamá es muy ñoña, ¿cierto? Porque yo soy muy cuadriculada, muy de llevar mis apuntes, sí, y es,
Es curioso, es curioso el tema. Sí, Jan, tu hijo te dice NERS, Jan el hijo le dice NERS, porque pues uno es cuadriculado, uno tiene su manera de aprender y está bien, ¿cierto? Cada quien tiene pues su manera, más visual, más auditiva, más kinestésica, más, pero pues igual integrando todos nuestros sentidos y demás. Entonces, es la manera también como nosotros corregimos, ¿sí? Como nosotros le damos esa confianza al estudiante para. Dice Yana, eres la ñoña que le gusta preguntar mucho, mami. Yo digo que es que hay que preguntar, hay que indagar. A nosotros nos entrenan para no preguntar. Y como no pregunta, es más, yo estoy haciendo la investigación y voy organizando las diapositivas y demás y me aparecen palabras que yo digo, ¿esta palabra dónde salió? Y yo me pongo a mirar, bueno, esta palabra qué significa o por qué sucede tal cosa o no sé, es curiosidad. Y digo que la curiosidad es como la fuente del aprendizaje, ¿cierto? Si uno no siente curiosidad, pues no aprende. Totalmente, Gianna. Si uno no pregunta, pues ¿cómo aprende? ¿Cierto? Ay, no, es que no pregunto porque a mí me da pena. No pregunto porque no, ¿qué dirán? O cuando uno dice, bueno, dudas, preguntas, incógnitas, ay, no, yo no pregunto porque van a decir que soy la única que no entendí. Pues si no entendí, no entendí. Y necesito que me vuelvan a explicar y eso está bien. Todos no tenemos el mismo procesamiento, ¿sí? Todos podemos, es como un computador. Si ustedes tienen un computador, ahora que como vivimos en la era de la inmediatez, entonces con solo darle clic, ya queremos que se nos abran un montón de ventanas y entonces ay, ese computador está lento y empezamos a moverle el mouse y demás. Pero pues un computador tiene su procesador, ¿cierto? Entonces, si tiene un procesador más viejito, pues un computador más viejito, pues se va a demorar un poquito más en abrir las ventanas, en hacer las funciones que nosotros queremos que haga. Si tiene un procesador, pues de los últimos y demás, pues va a ser mucho más rápido. Lo mismo pasa con el cerebro. Todos no tenemos el mismo procesamiento. Jana dice, me pasa lo mismo, yo busco el significado de las palabras extrañas. Súper. Sí, a mí me pasa mucho. Yo no, o sea, no me siento bien de venir a explicar un tema que no haya comprendido completamente. Entonces, sí, soy una eterna estudiante. Créanme que soy una eterna estudiante. A mí me encanta el tema y puedo haber leído mucho del tema y si lo voy a dictar, lo vuelvo y lo preparo y vuelvo y lo organizo y vuelvo y reviso. Bueno, llegamos a algo súper chévere que es el andamiaje de Vygotsky, ¿sí? ¿Qué significa el andamiaje? Son los apoyos temporales que el docente, un padre o un compañero más experto ofrecen a un aprendiz. Estos apoyos pueden ser guías, ejemplos, preguntas, materiales o retroalimentación directa. A medida que el estudiante gana autoconfianza y dominio, el andamio se va retirando. Esto permite que el alumno avance desde lo que puede hacer con ayuda hasta que lo pueda hacer por sí solo, ¿cierto? Entonces, formas del andamiaje. El modelado, ¿cierto? El modelado. Entonces, cuando uno dice es que hay que modelarle la actividad, no es de como si estuviéramos en pasarela, ¿cierto? De modelarle la actividad es de mostrarle cómo se hace, ¿sí? Entonces, le decimos al niño, vamos a barrer. Y el niño queda, ok, perfecto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a barrer. Listo, entendió. Pero pues el niño no sabe ni qué es una escoba ni qué es un recogedor. Entonces, ¿cómo? Pues yo le digo al niño, le modelo la actividad y le digo, vamos a barrer. Vamos con la escoba, el recogedor y se barre
de esta manera, ¿cierto? Entonces, vas a barrer, ¿sí? Y el niño ya lo vio y lo hace, ¿sí? Pero pues, ¿qué pasó que no barrió? Llevo tanto tiempo esperando que barra y no ha barrido, pero pues si no le he mostrado cómo, difícil, ¿cierto? Muy difícil. Entonces, el modelado es una forma de andamiaje muy efectiva. Yo lo utilizo muchísimo. El otro son las preguntas orientadoras. Entonces, en vez de dar respuestas, porque es que ay, me estresa que no responde rápido y que, ¿cierto? Vamos orientándolo con preguntas, ¿sí? Y le vamos dando pistas. Le vamos dando pistas para que el niño vaya, ¿cierto? Vaya entendiendo la dinámica y vaya integrando ese conocimiento que nosotros queremos que él tenga o que necesita tener. Los organizadores gráficos y las plantillas son maravillosas, ¿cierto? Por lo mismo de que hay personas que necesitamos cosas gráficas, que necesitamos como los dibujitos, necesitamos las líneas, las formas, las flechitas, ¿cierto? Porque eso permite que pues también nuestro cerebro se organice, ¿sí? Que necesitamos las plantillas para poder diligenciar allí la información. ¿Sí? Entonces, ese también es otra forma de andamiaje. El trabajo en pares, en donde uno es más experto y el otro es menos experto. Entonces, el más experto ayuda al menos experto, ¿cierto? Entonces, el conocimiento del experto jala, ¿cierto? Jala el conocimiento del menos experto. Adicional que el más experto pues se siente muy importante porque uy, ya estoy haciendo como de profesor aquí también, entonces yo voy y les borro y les explico y los acompaño, entonces para ellos también es importante. Y la retroalimentación constante en la resolución de las tareas. Entonces, no solamente que me entrega la tarea o la actividad pendiente, y yo apenas le tacho y le digo le quedó mal y ya, y no le digo ni por qué, ni dónde debemos de mejorar o en qué debemos tener pendiente, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa retroalimentación, pues para el niño, para el estudiante, para el joven va a ser mucho más fácil orientar hacia qué debe mejorar. Por ejemplo, en la lectura guiada, el docente primero lee en voz alta, señalando las palabras claves, y luego le pide al niño que la complete con algunas frases. Y finalmente lo anima a leer un párrafo completo solo, ¿cierto? Pero el niño ya observó, el niño ya escuchó, ¿sí? Entonces, esa es una forma de andamiaje donde le estamos modelando, ¿sí? Donde estamos modelando al niño la actividad para que el niño luego lo haga solo, ¿sí? Sin necesidad de ese acompañamiento. Bueno, viene algo súper interesante y es el tema de los hábitos y de la repetición con variabilidad. Ray, profe, podemos decir que el andamiaje funciona como estrategias o herramientas para potenciar la neuroplasticidad en cuanto a los aprendizajes. Sí, es una estrategia que nos permite las herramientas. Entonces, igual en el ejemplo lo vamos en la actividad lo vamos a poner en práctica para que lo integremos mejor. Con gusto. Entonces, hablamos de hábitos, ¿cierto? Entonces, la plasticidad se fortalece con la constancia, cuando repetimos conductas o ejercicios que generan automatización, que liberan recursos cognitivos para aprendizajes más completos, ¿sí? Ojo con el hábito porque es que a veces nosotros solamente tenemos rutina, ¿cierto? Solamente tenemos rutina, entonces todos los días hacemos lo mismo y entonces me levanto y hago exactamente lo mismo y ni pienso, o sea, voy haciendo las cosas por inercia, no las estoy pensando. Entonces, yo tengo unos hábitos, entonces eso es esa repetición constante, ¿cierto? Pues permite esos recursos cognitivos.
¿sí? Que son un poquito más complejos. ¿M? Entonces, la repetición constante de conductas o ejercicios llevan a la automatización neuronal. Esto se debe a la potenciación sináptica a largo plazo y la consolidación de circuitos neuronales especializados. Una vez que la habilidad se convierte en hábito, el cerebro ahorra energía y en atención consciente, ¿cierto? Entonces el cerebro dice, ah, ya lo integró, ya. Entonces el cerebro dice, ya no gasto tanta energía. Cuando estamos hasta ahora adquiriendo el hábito, pues el cerebro está más alerta, ¿cierto? Pero pues cuando ya lo tenemos, el cerebro ya empieza a bajar energía. ¿M? Liberando atención consciente, liberando recursos cognitivos para el aprendizaje más complejo. Leer automáticamente permite centrarse en la comprensión y no en la decodificación de la letra. Entonces, ¿por qué mi mamá me ama, mi mamá, no permite comprender, porque pues no estoy pendiente de entender lo que estoy leyendo, porque no estoy leyendo, estoy simplemente decodificando y estoy pendiente de la decodificación porque necesito acordarme de cómo se llama cada letra y cómo esa letra, cuando se le coloca una vocal, cuando ese fonema se le coloca una vocal, entonces cómo suena. Y entonces les decimos a los niños cuando están aprendiendo los fonemas y entonces ella es la M y suena pero si le pone la A suena ma. Y si le pone la E suena me. Entonces ya ahí los estamos confundiendo. ¿Sí? Entonces si se llama María, pues nosotros no le decimos ti, a. ¿Cierto? Es que tú te llamas a. No, tú te llamas María. Y para el niño es totalmente comprensible. Para la niña es comprensible, identifica su nombre, ¿sí? Sin necesidad de tanta confusión. ¿M? Entonces, cuando ellos leen del todo, pues para ellos es más fácil adicional que si tú le dices la mesa, y tú le preguntas a los niños, ¿y esto qué es? ¿Una mesa? ¿Ellos saben qué es una mesa? ¿Sí? Entonces es cómo va haciendo esa asociación, pero pues cuando ya ellos tienen, ya tienen integrada el tema de la lectura, pues ya se van a enfocar en la comprensión y no en la decodificación. Por ejemplo, al inicio, escribir el abecedario requiere atención. Con la práctica es automático y el estudiante puede enfocar su atención en redactar ideas. Lo mismo pasa con los números. Lo mismo pasa con las tablas de multiplicar, ¿cierto? Porque pues yo estoy más ocupada en aprenderme el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, ¿cierto? Y entonces no le estoy viendo la lógica y me preguntan un otro número y yo no, pero espere, 8 por 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 ¿cierto? Porque no lo he integrado y pues mi cerebro está gastando muchísima energía en eso, pero pues cuando ya se vuelve hábito, cuando ya lo integro, cuando ya lo entiendo, porque yo lo integro cuando lo entiendo. Si yo no lo entiendo, no lo voy a integrar, ¿sí? No lo voy a hacer parte. Resulta que Piaget tiene una teoría, que es la teoría de la asimilación y la acomodación de la información, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros sabemos algo, ¿sí? Tenemos un conocimiento y nos llega otra información. Entonces, ¿cómo esa información yo la asimilo, la acomodo y genero, ¿cierto? Otra información de acuerdo a lo que yo ya integré y a lo que yo ya entendí, ¿sí? Es básicamente eso. Y hablamos de la repetición con variabilidad. Entonces, la práctica repetida en diferentes contextos, estímulos y modalidades evita que el aprendizaje sea rígido o dependiente de una única situación, ¿cierto? Cuando promovemos la transferencia y la flexibilidad cognitiva, porque el cerebro aprende a generalizar el conocimiento en escenarios distintos.
se relaciona con la teoría de la codificación variada y con la plasticidad experiencial. Por ejemplo, aprender sumas en papel. Luego las reforzamos en un juego de mesa. Luego las aplicamos en unas compras simuladas con dinero ficticio. Esto aumenta la capacidad de transferir la habilidad a la vida diaria. Y si en la casita de pronto ponemos la tarea para que los papás nos permitan hacer una compra, ¿cierto? Y que nosotros podamos pagar y recibir las vueltas, pues eso va a hacer que integremos mucho mejor esa, esa práctica, ese conocimiento, ese aprendizaje. Sí, sí, Jeana. Entonces, se asimila, se acomoda y se realiza una nueva estructura de conocimiento, sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con ese tema de la asimilación y la acomodación de la información. Y es, usted sabe hacer arroz, ¿cierto? Entonces, la fórmula del arroz es dos pocillos de agua por pocillo de arroz, ¿cierto? Que si le pone la cebolla antes, que si le pone la cebolla después, que si le pone aceite, que si no le pone aceite, que si le pone mantequilla, que si no le pone mantequilla. La regla de la preparación del arroz es un pocillo de arroz y 2 tazas de agua. Pero entonces llega alguien y le dice, oiga, ¿y usted no ha hecho arroz con verduras? "No, arroz con verduras. Y eso sí, sí queda bien, eso sí sabe bueno. Pues a mí me gustó la experiencia. Entonces yo ya tengo un conocimiento previo, yo ya sé hacer arroz, ¿cierto? Y vienen y me dicen es que al arroz se le pueden poner verduras, ¿sí? O se me ocurre a mí un día, ve, tengo unas verduras ahí, venga, se las pongo al arroz, ¿sí? Entonces le coloco las verduras al arroz, ¿sí? Entonces ya tengo un conocimiento previo, me llega una información nueva, yo la asimilo y digo, ah, bueno, miremos. Y la acomodo. Entonces de ahí sale un nuevo conocimiento, ¿cierto? Con eso, con esa información que me llegó. Entonces digo, Oiga, eso de hacer arroz con verduras es rico, sabe bien, porque lo integro. Esquemas mentales. Sí, señora, tiene que ver con los esquemas mentales. Entonces dice, el ciclo del hábito y del refuerzo. Cada vez que se practica y se recibe una recompensa emocional o externa, se consolidan las rutas neuronales asociadas al aprendizaje. Ojo con la palabra recompensa, porque es que el tema a veces lo volvemos muy conductista. Si usted no hace la tarea, entonces no sale a jugar fútbol, que le gusta al niño jugar fútbol, ¿cierto? Si usted no, entonces todo el tiempo estamos condicionando, condicionando, condicionando. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño va a entender que lo tiene que condicionar para él hacer, ¿sí? Entonces, el tema de la recompensa puede ser la misma satisfacción que uno tiene de haberlo logrado, ¿sí? Sí, los reforzadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, digamos que cuando el niño entiende que solo hace las cosas por la nota, solo hace la tarea por la carita feliz, solo hace las cosas no por aprender o por el que él disfrute y ese tipo de cosas, sino por ese tema material. O pues los papás en este tiempo que estamos tan ocupados, entonces, bueno, mi amor, te quedas juicioso con la abuelita y cuando yo venga, entonces te traigo un dulce. O te traigo el carro que me pediste, o te traigo la muñeca que tú querías. Pórtate bien esta semana y entonces el fin de semana yo te compro la muñeca, ¿cierto? Entonces, pues eso es condicionamiento. Estamos condicionando, pero entonces eso tiene una línea muy delgada en cuanto al tema de neuro y pues al tema emocional, ¿sí? Porque pues aprendo a que para obtener las cosas
O sea, para hacer las cosas me tienen que condicionar. Sí, sí, Jan, es un hilo muy delgado y es un tema muy delicado y se hieren muchas susceptibilidades, ¿cierto? Cuando condicionamos mucho. Sé que en algunos momentos, por muchas situaciones y sobre todo cuando tenemos niños con temas de necesidades educativas especiales y demás, sí hay que ser un poquito, hay que ser un poquito conductista, ¿cierto? Pero, pues es que, decía mi abuelita, todo en extremo es perjudicial para la salud. Sí, sí, es un hilo muy delgado entre lo que puede favorecer y lo que puede dañar. Son prácticas que nosotros debemos realizar con mucho cuidado porque si tendemos a ser muy conductistas, entonces eso no es, eh, sí, con los niños con necesidades educativas especiales a veces se requiere. Depende también de la, depende también del diagnóstico que tengamos. Sí, sobre todo con TEA. Adicional que con ellos es el tema de los hábitos y de las rutinas debe ser para ellos es muy fuerte, ¿sí? Cambiarle la rutina o el hábito es todo un tema, es todo un tema. Puede producirles ansiedad y les puede desbordar una crisis. Entonces sí hay que ser muy sutil con las rutinas y los hábitos de los niños con TEA. En otra clase vamos a trabajar sobre esos temas. Bueno, llegamos a nuestra actividad de diseño de una experiencia neuroestimulante, ¿cierto? Entonces aquí vamos a aplicar los principios de plasticidad cerebral en el diseño de una clase o de una actividad, articulando objetivos claros, estímulos multisensoriales y estrategias de evaluación formativa. Si se han dado cuenta, me fascinan las tablas, entonces, porque me permiten como organizar mejor la información. Entonces tenemos una sección que son los objetivos. Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar las fases del ciclo del agua y las representamos en un esquema visual, ¿sí? El estímulo. Entonces, también puede ser los recursos sí, es como el recurso que voy a utilizar o de qué me voy a valer para que se atraiga la atención del estudiante. Entonces puede ser un video animado, porque es algo visual, puede ser una canción que nos hable sobre el ciclo del agua, que es algo auditivo, o puede ser un juego de roles con el ciclo, que es también kinestésico y emocional, porque nos va a permitir movernos. Sí, Ray, sí, las tablas son maravillosas para estructurar el pensamiento. Entonces, a mí me encantan las tablas porque me permiten precisamente organizar. Entonces la actividad. Entonces, por ejemplo, ponemos 5 minutos, una pregunta disparadora, podemos el desarrollo de una actividad, el desarrollo de la actividad en 20 minutos. Entonces, bueno, vamos a trabajar el video, la canción, el juego de roles. Luego vamos a la consolidación, ¿cierto? Entonces le vamos a decir al niño que dibuje y que le explique a un compañero sobre su dibujo. Y vamos a hacer el cierre con un cuestionario pequeñito, entonces un mini cuestionario o con una lluvia de ideas y demás para poder hacer el cierre. Entonces, en el andamiaje y el feedback van a haber preguntas guiadas durante la actividad y el docente marca fases en el dibujo y lo corrige, ¿cierto? Entonces, como estamos viendo el ciclo del agua y no es un dibujo libre, ¿sí? Y ya estuvimos, pues, ya vimos el video, ya cantamos la canción, hicimos el juego de roles, pues la idea es que el niño ya tenga mucho más integrado el conocimiento, ¿cierto? Y ahí es por medio del dibujo, es que el docente se va a dar cuenta qué tanto de eso que trabajamos el niño lo apropió, ¿sí? Entonces vamos a tener una evaluación formativa, vamos a tener una lista de cotejo o una evaluación final de comprensión, ¿cierto? Entonces esa evaluación final pues es puntualmente sobre el ciclo del agua, ¿sí? Eh, para saber qué tanto está integrando el niño.
Recuerden que pues la evaluación también tiene varias clases de evaluación. No siempre es la evaluación escrita. Nosotros haciendo preguntas pues también estamos evaluando a nuestro estudiante. Por medio de observación también estamos evaluando al estudiante, ¿cierto? Y no, pues no solamente el conocimiento, sino también la relación que tiene con los otros y pues con ellos mismos. Y tenemos de actividad de producto de evidencia un prototipo de la sesión 45 y la 60. Entonces yo les voy a enviar al chat, ¿ahí dónde está el chat? Yo les voy a enviar al chat el archivo de la plantilla de diseño y ya lo vamos a revisar. ¿Sí? Entonces ahí está en el chat la plantilla de diseño. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación. Ay, Dios. Espérenme un segundo porque no sé qué hice. Ya. Voy a dejar de compartir esta. Entonces me confirman si reciben, si reciben el archivo. Es un PDF. Listo. Entonces me confirman, porfa. Este es el que les acabo de compartir. No sé, ay, perdón. Perdón, Rey. Sí lo había cargado, pero no lo había enviado. Gracias. Gracias, qué pena. Es que se me olvida que toca enviar. Que no, que eso no lo hace el chat automático. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Entonces, esta es la plantilla de diseño de la experiencia de nuestro, con gusto, de la experiencia neuroestimulante. Entonces, el propósito pues es aplicar principios de la plasticidad cerebral en el diseño de una clase, articulando los objetivos claros, los estímulos multisensoriales y las estrategias de evaluación formativa, que fue lo que vimos durante esta clase. ¿Cierto? Entonces, pues los objetivos de la clase deben ser medibles, se redactan con verbos observables, identificar, explicar, resolver, representar. Por ejemplo, el estudiante identificará las fases del ciclo del agua y elaborará un esquema, al menos con 3 de ellas correctamente señaladas. Tenemos los estímulos neuroestimulantes, que es multisensorial. Entonces vamos a trabajar imágenes, en cuanto a lo visual, imágenes, videos o gráficos. En cuanto al auditivo, canciones, narraciones o debate. En lo kinestésico, juegos de roles, juegos de manipulación de objetos. Y en cuanto a los emocionales, pues emocionales y sociales pueden ser dinámicas de grupo, retos, bueno, humor, que el humor también es muy chévere para trabajarlo con los niños, porque eso hace que, como estamos sonriendo, entonces esas hormonas de la felicidad nos acompañen y anclan el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, la tercera, pues son las estrategias de andamiaje y de feedback, que es, por ejemplo, una guía paso a paso, unas preguntas orientadoras, una retroalimentación inmediata. Entonces, aquí hay un cuadrito. Entonces, en el cuadrito está el inicio, yo digo, va a ser de 5 a 10 minutos, entonces es la activación del conocimiento previo y el estímulo emocional. El desarrollo va a ser de 25 a 35 minutos y vamos a hacer pues la exploración multisensorial, la práctica guiada, la repetición con variabilidad, ¿cierto? Y vamos a hacer un cierre que es donde está la síntesis, la retroalimentación y la mini evaluación. Y la evaluación formativa, entonces puede ser un mini cuestionario, un mapa conceptual, una rúbrica, una autoevaluación, que puede ser pues de fácil, medio, difícil, dependiendo pues como nosotros veamos a nuestros chicos. Entonces aquí viene la actividad. Aquí está el ejemplo práctico. Entonces, ejemplo práctico, el ciclo del agua, duración 50 minutos, nivel sugerido en primaria de 8 a 10 años. Entonces, estos son niños aquí en Colombia, son niños de grado de tercero a quinto, ¿sí? Más o menos, de tercero a quinto, sí. La base científica, pues la plasticidad sináptica, estructural y funcional. Dentro de los objetivos tenemos comprender las fases del ciclo del agua, la evaporación, la condensación y la precipitación.
y se presenta el ciclo en un esquema visual con al menos 3 etapas correctas y que explique con sus palabras qué ocurre en ese ciclo del agua. Gianna, se los acabo de compartir en el chat. Este que les estoy socializando se los acabo de compartir en el chat porque es el insumo que necesitamos para hoy. Revisa porfa y me confirmas. Entonces, vienen los estímulos neuroestimulantes que son multisensoriales. Entonces vamos a ver un video corto animado sobre el ciclo del agua. Un auditivo, pues la canción, el rap sencillo que explica el ciclo del agua. Siempre busquemos videos y busquemos canciones. Perfecto, Jana. Gracias. Busquemos videos o busquemos canciones, uno, que sean cortos, dos, que sean adecuados para la edad de los niños y de las niñas. Porque es que a veces hay unos videos que son largos y rejilludos y eso hasta el profe se cansa de decir, ay, yo no mire ese video antes de ponérselo a los niños. ¿Cierto? Revisemos muy bien el material antes de ponérselo a los niños. O no falta que hay una canción que uno dice, ay, sí, tan bonita la canción, no sé qué, y por allá están diciendo otras cosas y resulta uno como, chachay, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que le traje aquí a los niños? En el kinestésico, pues el juego de roles, que cada niño represente una molécula del agua en una de las fases y se mueve como si fuera vapor o como si fuera lluvia o como si fuera río. Y en el emocional social, pues un debate grupal con preguntas que motiven la curiosidad. ¿Qué pasaría si no hubiera lluvia? ¿Dónde va el agua que utilizamos en la casa? ¿Cierto? Y ellos empiezan a decir cualquier cantidad de cosas. Viene el tercer paso, que es la estrategia de plasticidad aplicada, entonces la repetición con variabilidad. Entonces, ver el ciclo del agua, ver el ciclo en video y dibujarlo en un esquema y vivirlo en el juego de roles. Entonces, miren que ya ahí estamos haciendo la repetición, pero estamos variando la actividad. No es de que les voy a volver a hacer exactamente lo mismo, entonces volvemos a ver el video, volvemos a hacer lo mismo, sino que vamos a integrar esa información de una manera diferente. Y viene el feedback inmediato, que el docente corrige la explicación en el momento. Sí, es evaporación, pero recuerda que ocurre por el calor del sol, ¿cierto? Entonces, vamos haciéndole las correcciones y les vamos haciendo esa retroalimentación de inmediato. El andamiaje cognitivo, entonces, primero con el apoyo visual, con el video, con el esquema, luego con la experimentación, que es el juego, y finalmente pues con la representación del dibujo. Aquí está la estructura nuevamente, ¿cierto? Ahí el cuarto está la estructura. Nos está diciendo que en la activación inicial nos vamos a gastar 5 minutos, que la pregunta disparadora, entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Que la exploración multisensorial es de 15 minutos, que entre el video corto los comentarios guiados, bueno, viene la canción sencilla, la experiencia activa es de 15 minutos, el juego de roles y viene así como el paso a paso, ¿cierto? Como una receta de cocina. Y viene la evaluación formativa, entonces la observación directa, el uso de los conceptos, el dibujo del ciclo del agua, la explicación oral a los pares. Entonces los niños van a decir cual si fuera un chisme, ¿no? Entonces imagínense que vimos en el salón el ciclo del agua y pasa esto y el agua entonces se evapora y ellos van a hacer como toda la explicación. Entonces cuando el niño explica lo que entendió, pues eso hace que el aprendizaje sea significativo, porque lo está compartiendo. Y la nota clave es que combinamos emoción, movimiento, repetición variada, la sección activa la plasticidad múltiple y lo aprendido se consolida mejor y se transfiere a otros contextos. ¿Listo? Entonces, ahí está el paso a paso. ¿Listo? Entonces ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para que se me hizo mi presentación. Ay, espérenme un segundo porque tengo activa esta. No me deja ver la otra. Ya. Entonces,
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Y lo van a hacer ahí, ya, como le digo yo a los niños, descongelados. Van a hacer una actividad de una experiencia neuroestimulante con el tema que ustedes quieran, con el tema que sea de su interés o con el tema que sea de su experticia, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar cada uno cada uno de los conceptos que vimos hoy en la clase para hacer esa experiencia neuroestimulante. No hay que utilizar todo, ¿sí? No tiene que ser exactamente, no, imagínense, esto es una actividad de 50 minutos y mis clases son de 45 minutos. O yo solamente tengo media hora con los niños. Pues ustedes ajustan su experiencia al tiempo que tienen con los niños, ¿cierto? O yo tengo consulta y la consulta dura solamente 40 minutos. Pues ajustan el tiempo al tiempo que ustedes trabajan realmente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer los objetivos, vamos a poner cuáles son los estímulos que vamos a utilizar, ¿sí? No necesariamente tienen que ser todos porque de acuerdo a la actividad, pues yo voy a verificar qué estímulos necesito, ¿sí? ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Cómo va a ser ese andamiaje y ese feedback? ¿Y cómo va a ser la evaluación? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, incógnitas? ¿Me di a entender? ¿Fui clara en la instrucción? Por favor, me confirmen. Yo estoy que me quedo sin voz. Ya siento mi voz como... Listo, Ray, perfecto. Listo, Yana. Muchas gracias por confirmar. Entonces, manos a la obra. Vamos por agüita, profe. Totalmente, Ray. Vamos por agüita. Sí, mientras ustedes están ahí, voy a ir a traer agüita porque si no, y es que hoy he hablado todo el día, desde las 7:30 de la mañana. No he parado. Porque pues tengo jornada con los niños de 6:30 a 2, de 3 a 5 tuve capacitación con docentes y pues heme aquí. Entonces sí, mi garganta ya está. Entonces aprovecho que ustedes están trabajando y voy a traer agüita. Cuéntenme en cómo van. Listo, Jana. Levanta la manito para darte audio. Montas. Ya te vi. Listo. Activa, por favor. Hola, profe, feliz noche. Hola, Jana, ¿cómo vas? Bueno, bien, profe. Aquí que llegué, hoy ha hecho mucho calor en Venezuela y bueno, llegué sofocada, pero aquí está. Mire, profe, bueno, lo hice así cortico, basándome en los tres pasos más importantes: objetivos, estímulos neuroestimulantes y estrategias de andamiaje. Ok. Ok, el objetivo, el cuidado, explicar la importancia del cuidado de las plantas. Estímulos neuroestimulantes visuales, un video corto sobre las plantas. Me imaginé un video tipo comiquita de las plantas. Ok. Auditivo, narraciones, o sea, a través de la intervención del docente, en este caso, sobre lo que es la importancia de las plantas, cuáles son sus cuidados. El kinestésico, utilizar como estrategia el trasplante de plantas, facilitarle las planticas y los materos y las tierras abonadas, que vendría siendo la dinámica. Como parte de estrategia y de andamiaje, volver a reforzar lo que son los cuidados, ¿verdad? La docente siempre reforzando los cuidados, cómo se llaman las plantas, el nombre de las plantas, lo que necesitan, que va dentro de lo que son los cuidados. Y los materiales vienen siendo, que son parte también del andamiaje, los materiales, las planticas. Yo utilizo suculenta porque es una actividad que ya yo he realizado, profe. Suculentas, materitos, el abono, y posterior a eso realizar como una retroalimentación en un círculo y establecer preguntas abiertas que busquen a que ellos sean, expresen la vivencia que sentiste al hacer la actividad,
y volverles a reforzar a través de preguntas cuáles son los cuidados. Vamos a ver cuáles son los cuidados de las plantas. Vamos a recordar cuáles son los cuidados de la planta, qué requieren las plantas. O sea, hacerle preguntas en base a la información que se les ha dado. De cómo debemos regar las plantas, ya después de haber hecho la explicación. O sea, tomar las preguntas del material que se les ha facilitado a ellos durante toda la actividad. Y bueno, eso viene siendo como el feedback, pues, que ellos puedan, en ese momento, reforzar lo que les quedó de la actividad. Bueno, profe, el trabajo con las plantas, eso. ¿Hay Perfecto. alguna pregunta? No sé, no tengo ahorita preguntas. No, Mi me enfoque fue parece que nosotros que lo organizaste muy bien y de un tema que manejas y que es de tu total gusto. Entonces, Sí, profe, me encantan las plantas. está Y yo lo muy, utilizo mucho como estrategia, tanto con los niños como con los adultos. A los adultos también les encanta el trabajo con las plantas. Bueno, yo como los adoro y las amo. sí, no, y está muy bien adicional que eso pues nos da otras herramientas, ¿sí? Nos da otras herramientas, no solo desde la parte de la actividad que estamos realizando hoy, sino que son herramientas para la vida. También las plantas son seres vivos que necesitan cuidado, que necesitan agua y que no todas necesitan lo mismo, ¿sí? Entonces eso Exactamente. también nos ayuda a entender a que las plantas son diferentes y los seres humanos somos diferentes y necesitamos diferentes cuidados. Exactamente, profe. De hecho, yo en una actividad que realicé con unas niñas, eso fue una de las cosas que ellas los expusieron a sus padres, porque utilizamos también como estrategia que los padres vinieran y vieran en su trabajo las actividades que ellas estaban realizando y ellas les dijeron cuáles eran los cuidados y una de las cosas que mencionaron fue esa, no todas son iguales. Le decían a su papá, no todas son iguales, hay que regarlas 2 veces a la semana porque ellas son suculentas y ellas tienen un superpoder, que también se lo hicimos hincapié allí dentro de la información, que ellas guardan agua en sus hojitas y que si le colocan mucho, entonces ellas se ahogan. Entonces hay que Claro, regarlas de acuerdo a lo que ellas necesitan. totalmente. Adicional que el trabajo con plantas también nos sensibiliza mucho frente a que por más de que tú la cuides, los excesos pues la van a dañar. Exactamente. Bueno, de todas formas, yo tengo una foto, profe, después se la comparto, donde yo salgo trabajando con las plantas y yo me coloqué con ellas en el suelo, o sea, ay, nos sentamos acá en el suelo, no, en el suelo, no importa, el contacto con la tierra, eso es importante también para ellos. Totalmente, sí. Y para Sí, eso hay que hacer el modelaje, también lo sí, hicimos. sí, hay Bueno, que profe. hacerlo. Súper. Gracias, Jana. Gracias a usted, profe. Con todo gusto. ¿Alguien más que haya terminado su actividad y nos quiera compartir su experiencia neuroestimulante? Si tienen dudas, preguntas, ya nos van quedando 10 minuticos de clase. Bueno, mientras están allí terminando su actividad, entonces recuerden por favor que si tienen dudas, preguntas, incógnitas respecto a temas administrativos, se comunican directamente con Yeli Ángel. Que las personas que estén interesadas en certificarse se comunican directamente con Yeli Ángel. ¿Listo? Recuerden que las personas que se certifican pues tienen acceso a a todas las presentaciones que yo estoy utilizando. Adicional, pues yo les subo información de alto valor, les coloco allí libros que sean de interés y sean relacionados con los temas que hemos trabajado. Em, Algunos links de consulta. Les voy a subir un glosario también de neuroeducación para que tengamos como algunos términos muy presentes y entonces pues la certificación y demás. Entonces cualquier duda, cualquier incógnita, por favor se comunican directamente con ella. Ahí Yeli Ángel nos está colocando
el mensaje con el número. Recuerden que es únicamente ese número. Sí, por favor, pues no vayan a dar datos sensibles si los llaman, a pedirles códigos, a pedirles información. Duden porque de la corporación no se acostumbra a hacer esa práctica. ¿Sí? Realmente, pues, los asesores se comunican con los estudiantes que les escriben, con los participantes que están interesados en la certificación o que tienen de pronto alguna duda. Pues ahí están los números para que por favor los tengan en cuenta. ¿Alguien más está realizando la actividad? Ok, Yana, muchísimas gracias. Yana nos está compartiendo la experiencia y nos está compartiendo una foto. Está en el chat. Ay, qué bonito. Sí, es una experiencia bien bonita. El trabajo con las plantas es muy bonito. Muchísimas gracias, Yana, por compartir. Qué bonito. Qué bonito, además que son de diferentes edades. Sí, con adolescentes y con niños. Entonces, eso también es muy bonito. Esa interacción también que se da en ciertas actividades con los niños y los adolescentes puede ser muy nutritiva si nosotros la orientamos bien. Katy dice, actividad El Jardín de los Sentidos, estimular los 5 sentidos de manera integrada, fomentando la neuroplasticidad y las conexiones entre diferentes áreas cerebrales. Em, Ani dice, Ana, qué lindo, gracias, gracias, muy amable. Katy dice, identificar, diferenciar y visualizar auditivo, táctil y gustativo. Ok, hasta ahí va súper bien, Katy. Desarrollar la memoria y la capacidad de asociación con experiencias. Dice Ray. Sí, profe, la estoy haciendo sobre el círculo de color para alumnos de tercer grado de secundaria. Objetivo, identificar, clasificar los colores primarios, secundarios y terciarios. Estímulo video sobre la formación del círculo cromático. Dinámica, el juego de las tarjetas para realizar la combinación de los colores. Súper bien. Ray, muy bien enfocada. Katy nos dice, visual, flores de colores vivos. Táctil, texturas variadas. Ujú. Olfativo, aromas naturales. En las actividades con los sentidos son maravillosas. En un entorno tranquilo. Ok, perfecto. Ray, ¿cómo haríamos ahí el feedback? Ok. Tengo una duda. ¿Las dinámicas grupales y kinestésicas tendrían que ser las últimas si realizamos también visuales y auditivas, pensando que las dos primeras se aporten conceptos o conocimientos nuevos? No necesariamente tienes que dejarlas de últimas. Tú las organizas de acuerdo a cómo sientes que vaya a fluir más la actividad. Perdón. Ok. Katy nos dice participación si mostró curiosidad. Ok, me encantó cómo escribiste el olor de la lavanda. Esto refuerza la participación y motiva a futuras actividades. Adicional que recordemos que la participación es fundamental. O sea, permite que los niños participen y que se sientan vistos, reconocidos cuando ellos participan y no juzgados, ocupando las actividades, todos los sentidos. Muy bien, perfecto. Bueno, ya se nos va acabando la clase. Eh, pues el día de mañana, al iniciar confiando en Dios, entonces iniciamos con la actividad de la clase de ayer, de la línea del tiempo, de la línea que tenemos pendiente. Y pues de las personas que están realizando el ejercicio de la experiencia neuroestimulante, si ya lo tienen en esquema o si tienen dudas o preguntas, si la quieren socializar y demás, entonces empezamos con esas actividades. Dice Ray, dentro de las actividades también sería que realice su propio círculo cromático, escogiendo o combinando materiales, lápices de colores, acuarela, acrílico. El feedback, en este caso, de las tarjetas con preguntas que le den seguridad sobre las combinaciones mientras que realiza la rueda con asesoramiento sobre el proceso. Perfecto, Ray. Ahí está perfecto. Y Katy dice, se encuentren tranquilos, atendidos y reconocidos. Totalmente. Totalmente. Muy bien.
Súper, ¿qué tal les pareció la actividad? Sí, Katy, la participación con la naturaleza es primordial. Gracias, Diana. Diana nos dice que excelente. Dice Ray, me encantó, la sentí muy concreta. Súper. Y miren que hacer actividades neuroestimulantes no es tan difícil. En la explicación sí sé que a veces los puedo enredar un poquito, pero ya cuando lo hacemos en la práctica y lo vamos integrando, nos fluye con una facilidad y pues no son cosas que nosotros no hagamos, o sea, son cosas que nosotros hacemos. Yana, la línea del tiempo es que ustedes eligen una etapa, ¿cierto? Ustedes eligen una etapa de acuerdo a lo que trabajamos el día de ayer em, y realizan una actividad, una sugerencia de una actividad que sea apropiada para esa etapa o para esa edad. ¿Sí? Entonces la grafican en la línea del tiempo. Entonces hablábamos con el ejemplo que le dimos a Daniel ayer. Entonces digamos que yo voy a escoger el desarrollo motor de los 0 meses a los 12 meses. Entonces grafico mi línea del tiempo, entonces 0 meses a 12 meses. Entonces digamos que en esa línea del tiempo el niño tentativamente tiene que voltearse boca abajo, tumbarse boca abajo a los 3 meses, ¿cierto? Entonces ahí en esa línea del tiempo ubico los 3 meses y marco pues cuál es en ese desarrollo motor lo que el niño debe estar haciendo en cada uno de esos meses. Y cuando ya tengo mi línea del tiempo, entonces lo que hago es una actividad o sí, diseño una actividad precisamente para esa etapa, ¿cierto? Puede ser para fortalecer el gateo, puede ser para fortalecer la sentada. Dice Katy, grabarlos y que se vean es gratificante para ellos si se trabaja intergeneracional. Igualmente, sí, sí, es bonito. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Me encanta que les guste la actividad, que la pongan en práctica, que les ayude también para mejorar sus planeaciones o para esquematizar sus planeaciones y demás. Entonces, y pues que la realicen. Confiando en Dios, nos encontramos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que tengan una muy feliz noche, un feliz descanso y un día maravilloso. Igualmente, Jeana, feliz noche. Bendiciones. Descansen igualmente. Bendiciones para todos.